Hoy la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por nuestros niños que van a pasar y van a recibir así su enseñanza a través de Noelia. Agradecemos a Dios también por esta instrucción que ellos también reciben. Vamos al Salmo 25. Vamos al Salmo 25. Hoy vamos a leer solamente 3 textos de este Salmo. Salmo 25, verso 11 al verso 13. Salmo 25, verso 11 al verso 13. En lo personal me sorprende cómo la providencia de Dios ordena las cosas, y muchas veces cada lunes que yo comienzo a preparar los sermones, trato de ver obviamente qué pasaje y qué textos vamos a exponer la próxima semana. Obviamente nosotros estamos en una serie de los Salmos, vamos texto por texto, capítulo por capítulo, y de esa manera exponemos todo el consejo de Dios, que es importante. El problema de las iglesias evangélicas, en su mayoría, en la actualidad, es que no exponen todo el consejo de Dios, solamente un texto por aquí, un texto por allá, otro texto por ahí y otro texto por allá. Pero al final no escuchamos todo el consejo de Dios, que tiene un fin y un propósito, no solamente de salvación, pero de santificación. Cada lunes que yo comienzo a preparar este sermón, comúnmente comienzo obviamente con esos textos que vamos a exponer. Y es ahí donde viene mi sorpresa, porque a lo largo de la semana que estoy meditando también qué es lo que vamos a celebrar, qué es lo que ocurre alrededor nuestro, pues Dios nos habla a través de su palabra. Y yo sé que estos 3 textos que vamos a estar viendo hoy encajan perfectamente, no necesidad de buscar ahí, se acerca tal fecha, tal día. Vamos a buscar algo que hable sobre este día. Dios nos da providencialmente los textos para enfatizar verdades y contextualizarlo en nuestro entorno. Su palabra obviamente fue escrita hace mucho tiempo, pero es viva y eficaz para el día de hoy. Y se contextualiza con nuestro entorno. Entendemos las razones de nuestra existencia en el aquí y en el ahora. Y sé que estos 3 textos que estaremos viendo tienen que ver mucho incluso con una celebración que muchos de nosotros estaremos celebrando la próxima semana, o en este caso, este próximo jueves, y veremos la importancia en la fe cristiana de cómo estos 3 textos tienen un impacto significativo en la historia del ser humano. Salmo 25, verso 11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Inclinemos nuestro rostro, oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este momento que nos acercamos a tu palabra para que tú nos hables. Somos diferentes personas, diferentes trasfondos, diferentes costumbres e incluso diferentes pensamientos. Pero tú unificas a tu pueblo a través de la verdad, de la justicia, de tu misericordia por medio de Jesucristo. Te pedimos así que hoy, en este momento, cada uno de nosotros reconozcamos tu palabra como instrumento de gobierno para nuestra vida. Que sometamos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra voluntad a ella, para que tú reveles así tu buena voluntad en Cristo Jesús para nosotros pecadores. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso en Cristo Jesús. Amén. Debemos de comenzar diciendo en este hermoso salmo que estaremos exponiendo en el día de hoy que el mundo y el futuro le pertenecen al cristianismo.
Nuevamente, el mundo y el futuro le pertenece al cristianismo. Obviamente podemos decirlo, o más bien se puede decir estas cosas desde una perspectiva errada, es decir, un evangelio de la prosperidad, como muchas veces lo escuchamos a través de la radio, la televisión o las redes sociales, donde dice, conquista tu mundo, o conquista tus sueños, o conquista todo lo que tienes delante de ti. Vemos que de esa forma se puede, desde un evangelio falso de la prosperidad, se puede decir estas mismas frases, que el mundo y el futuro le pertenecen a los cristianos. Es decir, que debemos de salir al mundo y conquistar el mundo para nuestras ambiciones, según nuestros sueños, según nuestros gustos o aquellas pasiones que nos envuelven. Sin embargo, y a la luz de la Escritura, y obviamente desde el glorioso Evangelio de Jesucristo, que es teocéntrico, centrado en Dios, esto tiene todo el sentido de decir que el mundo y el futuro le pertenecen al cristianismo. Nuevamente, desde una perspectiva falsa, centrada en el hombre, esto habla de sueños, de metas, de alcanzar tu objetivo, tu felicidad, pero centrado solamente en ti y solamente en ti. Dios se convierte en un servidor para alcanzar ya sea tus sueños en este mundo o tu futuro. Pero desde la perspectiva bíblica, que es lo que estamos obviamente viendo y exponiendo el día de hoy, esto cobra un sentido real, verdadero, porque está centrado en Dios y en Jesucristo. Y por lo tanto bien podemos decir que el mundo presente y el futuro le pertenece a Jesucristo, por ende al cristianismo. Esta semana estaremos celebrando, algunos de nosotros, obviamente cada uno desde su perspectiva y de su hogar, la acción de gracias. Muchos de nosotros tal vez no conocemos mucho el significado de ese día de acción de gracia. Tal vez voy a tratar de ser breve, pero obviamente se ha inaugurado hace mucho tiempo esta celebración de que los peregrinos, aquellos que habían emigrado, los primeros que habían emigrado del continente europeo en búsqueda de tierras, habían llegado aquí, habían llegado con escasez, obviamente, y su primer año fue un año muy duro para ellos, pero ellos venían buscando libertad, justicia, una forma de vivir libres. Y obviamente en ese peregrinaje, por eso viene el término de peregrinar, encontraron estas tierras y llegaron a establecer colonias. Por lo tanto se le conoce como los padres peregrinos, aquellos que habían viajado, emigrado a estas tierras en búsqueda de libertad. Entre uno de ellos se encontraba John Winthrop, y no sé si pronuncio bien su nombre, su apellido particularmente, pero es John Winthrop. Fue quien fue un ferviente puritano y uno de los colonizadores que emigró del viejo continente y que llegó a Norteamérica en 1640 con la siguiente visión en mente. Es decir, eran puritanos. ¿Quiénes son los puritanos? Eran cristianos que se oponían al tipo de iglesia-estado que había en Inglaterra, habían viajado a Holanda y de ahí ellos querían para su descendencia, ya que Holanda presentaba cierta libertad, pero había mucha corrupción, ellos decidieron emigrar a tierras nuevas para llevar así, cultivar así su familia, pero bajo una visión centrada. Y uno de ellos, John Winthrop, quien fue un líder puritano, dijo lo siguiente, y cito: debemos considerar que seremos como una ciudad. Es decir, cuando ellos están viajando, y antes, incluso antes, porque presentó un tratado de cuál era la visión de por qué iba a las nuevas tierras, él dijo, debemos considerar que seremos
como una ciudad en la cima de una colina. Los ojos de todos los pueblos, y en paréntesis cito, y de todas las familias de la tierra, estarán sobre nosotros. La visión de él es: vamos a unas nuevas tierras y seremos una ciudad que será colocada en una colina donde todos los pueblos y las familias de todos los pueblos verán qué tipo de vida llevaremos a cabo. Sin lugar a duda, el sueño de este colonizador puritano era una ciudad en la cima de una colina, compuesta de individuos y familias que serían como un faro de luz que guiaría al mundo entero a vivir en fe, bajo Dios y en libertad. Se me perdieron ahí por la puerta, pero pongamos atención. Nuevamente, ¿cuál era el sueño de este puritano y entre otros peregrinos que estaban emigrando? Y muchos de nosotros debemos de identificarlo porque de alguna forma hemos también inmigrado y tenemos alguna visión, pero debemos de ver dónde colocar esa visión. Vemos que este colonizador tenía una visión de que esta ciudad que se iba a surgir en esta nueva tierra iba a ser colocada en una colina como luz para el mundo, para mostrar así principios y valores para el mundo entero de cómo individuos y familias se iban a autogobernar bajo esta visión. Por eso John Wilton decía en su tratado, escuchen, cito: amados, él está expresando a los que están viajando a estas tierras, amados, ahora tenemos ante nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, según Deuteronomio capítulo 30. En el sentido de que este día se nos ordena amar al Señor, nuestro Dios, y amarnos unos a otros para caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y su ordenanza y sus leyes y los artículos de nuestro pacto con Él, para que podamos vivir y ser multiplicados, y para que el Señor nuestro Dios nos bendiga en la tierra que vamos a poseer. Pero si nuestros corazones se alejan para no obedecerle, sino ser seducidos y con ello adorar a otros dioses y a nuestros placeres y ganancias, seguramente pereceremos en la buena tierra si pasamos este vasto mar que tenemos por delante. Termino la cita. ¿Cuál era la visión de estos puritanos peregrinos que llegaron a estas tierras? Llevar bajo Dios una visión primeramente donde Dios gobierna todas las cosas. Y una visión en la cual donde nosotros nos movemos y llegamos y levantamos una ciudad en la colina, Dios va a ser más alto porque Él nos va a gobernar en esas ciudades. John Wilton gobernó 13 años en la primera colonia de Massachusetts y fue sin lugar a duda un líder que colocó a Dios, sus mandamientos, su ley y sin lugar a duda el Evangelio de Jesucristo para una luz para esa ciudad, para esa colonia, y que tenían una visión de que iba a alumbrar a las demás naciones. El propósito de esto es cómo gente que emigró de sus países con una visión de buscar seguridad, libertad, justicia, pero sobre todo bajo Dios. Muchos de nosotros a veces queremos alcanzar ciertas cosas, pero sin Dios, ajenos a la voluntad de Dios. Pero lo que vemos en este ejemplo es que la visión de los peregrinos, los padres peregrinos que emigraron aquí, venían con la visión de Dios por delante. Dios concede la tierra, es nuestro deber trabajarla bajo sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, e incluso entre nuestros pactos sociales,
pero que Él sea quien gobierne entre nosotros. Para el puritano, el mundo y el futuro le pertenecían a Dios. Cuando individuos y sus familias aprenden a vivir bajo Él. Esa debe ser nuestra visión. Y como lo veremos en este Salmo 25, que tanto este mundo y cualquier tierra que tengas por delante le pertenece a Dios, y tu visión debe de exaltar a Dios, así como vemos en esta vida de John Wiltrom, que tenía colocando a Dios por delante para que la tierra que iba a poseer, Dios iba a gobernar a través de su ley. El problema de muchos de nosotros, y especialmente la inmigración ya no europea, sino la nuestra, de América, es que el Dios es un Dios vano, solamente de dicho de palabra, sin ley, sin mandamiento, sin evangelio que nos gobierne. Y decimos, si Diosito me abre la puerta, si Diosito me deja pasar, si Diosito me hace esto. Y cuando ocurren las cosas, nos olvidamos, porque el Dios que teníamos era un Dios chiquito, sí, Diosito. Pero la visión de los puritanos era el Dios todopoderoso, el Dios que tiene mandamientos, ordenanzas, leyes y un glorioso evangelio para que nosotros podamos avanzar y vivir para su gloria. ¿Cuál es el contexto del Salmo 25, del verso 11 al 13? Bueno, vemos y repasemos brevemente que el Salmo 25 puede clasificarse como un salmo de sabiduría. De las 3 estrofas, la primera es una plegaria a Dios, una oración a Dios, verso 1 al 7. La segunda se dedica a la alabanza y a la contemplación de la bondad de Dios. Dios es bueno. Eso lo vemos en el verso 8 y 15. Y la tercera vuelve a elevarse como un ruego a Dios en el verso 16 y 22. Hoy nos vamos a detener en los versos 11, 12 y 13, en donde vemos una contemplación de la bondad de Dios. Dios es bueno para con toda su creación. Providencialmente Dios concede cosas, beneficios, y vamos a ver aquí cómo en los hijos de Dios estos beneficios deben de ser para que Él sea exaltado en toda tierra, en toda esfera de nuestra vida, como así fue la visión de los puritanos. Esa debe ser nuestra visión para nosotros que vivimos bajo Dios. ¿Cuál es el título del sermón? Los hijos heredarán la tierra. Es una visión. Es decir, yo entiendo que vivo bajo Dios, pero ojo, hay una descendencia en adelante, y por lo tanto, hijos presentes como hijos futuros heredarán la tierra. Los hijos de Dios heredarán la tierra. Lo vamos a ver en estos 3 versos. Primeramente con el verso 11, porque son amados por Dios. Es la voluntad de Dios, como vimos también en la clase temprano. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, nos rescató. Por su amor nos salva y nos renueva para que entendamos cómo debemos de vivir bajo Él. Dice el verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¿Qué dice? Que es grande. ¿Qué leímos anteriormente durante nuestra adoración sobre 1 de Juan capítulo 1, versos 9 y 10? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Toda felicidad, toda prosperidad comienza siendo libres de nuestro pecado. Cuando nosotros deseamos cosas fuera sin el perdón de Dios, es solamente avaricia. Deseamos para incrementar más nuestro ego. Pero cuando por la gracia de Dios entendemos el Evangelio de Jesucristo y su sangre preciosa que limpia pecados, somos prósperos. Colosenses dice que en Él estamos completos. Cristo es nuestra bendición, nuestra prosperidad. En Él estamos completos. No Cristo, estamos en nuestra propia miseria, añorando, deseando bendiciones externas, pero maldecidos internamente.
¿Qué dice el Salmo? Verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Es decir, es un acto de Dios de perdonar nuestros pecados. Su amor en Cristo Jesús perdona y garantiza perdón de pecados. Es por amor de su nombre, incluso no es por amor necesariamente, obviamente Él perdonándonos ha amado en Cristo Jesús, pero es por amor de su nombre, de su gloria, para que su nombre sea exaltado sobre nuestras vidas. Y no necesariamente, oh, Dios me amó a mí. Sería una jactancia de pensar que somos la razón o la causa de la inclinación de Dios. Pero la inclinación de Dios es su buena voluntad hacia su propia gloria. Somos beneficiados por ese acto misericordioso y de amor hacia nosotros. En el Salmo 109, verso 21, nos dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Constantemente vemos a lo largo de la Escritura que nuestra plegaria, nuestra oración a Dios debe de ser que tú seas exaltado y que en tu exaltación yo sea beneficiado y en este caso librado de mi pecado, que como dice el Salmo 25:11, es grande. Muchas veces cometemos el error de minimizar nuestros pecados. Bueno, yo no soy como el vecino de al lado. Él es un borracho, adúltero, mujeriego. Y yo no, yo cuido mi hogar, o cuido mi bolsillo, yo trato de vivir tranquilo. El estándar no es el vecino. Yo no debo de compararme con la vida del vecino. El estándar es la justicia de Dios, donde todos y cada uno de nosotros nos encontramos cortos a la justicia de Dios. Por lo tanto, nuestra mira no debe de ser el prójimo, sino la ley de Dios. Y reconocer que mi pecado es grande, que supera en transgresión los mandamientos de Dios y por lo tanto merecen ser castigado. Isaías 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En nuestro servicio de adoración tenemos un texto de certeza de perdón de pecados. Sin lugar a duda, Isaías 43, 25 es uno de ellos. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿qué dice? Por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Qué dicha y qué revelación de conocer la mente de Dios en decirnos, tus pecados no los tendré más delante de mí. Pero la pregunta es, ¿en dónde los escondió o en dónde los aplastó para que no quedasen más delante de Él? En la sangre de Jesucristo. Jesucristo es la razón de por qué ninguno de nuestros pecados pueden elevarse ante la mente o la presencia de Dios. Porque Cristo cumple en su sangre la función de borrar plenamente nuestra miseria y nuestro pecado. En 1 de Juan capítulo 2, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por su amor. Es decir, porque Él se amó a sí mismo, mostrando así amor a pecadores. Por lo tanto, vemos que en el verso 11, vemos que aquellos que heredan la tierra son gente perdonada. Y así como vimos el relato de John el puritano, tenía una visión cristiana de hacia dónde se dirigía. Por amor a su nombre nos ha perdonado. Es nuestro deber vivir bajo sus mandamientos, porque Él nos ha hecho suyos y perdonados. El segundo punto que podemos ver en este Salmo 25 es el verso 12. Porque son instruidos en la verdad. Los que son amados por Dios son instruidos en la verdad. Los peregrinos, por ser amados de Dios en Cristo Jesús,
fueron instruidos que donde ellos se moviesen, Dios debería de ir por delante. Y cuando ellos llegasen, ellos deberían de vivir bajo Él. Todos los hijos de Dios que van a heredar la tierra son instruidos en la verdad. Verso 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Todos nosotros de alguna forma hemos escogido algún camino y aquí nos encontramos, ¿no? Hemos decidido dejarla por X razones, nuestros países, nuestros lugares en los cuales hemos tomado la valentía y hemos inmigrado. Hoy nos encontramos aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido la decisión que hemos tomado? La desconocemos aquí entre nosotros. Pero lo que vemos aquí en el salmista es que Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién se refiere? A su pueblo. Nosotros agradecemos a Dios que Dios nos haya traído y hemos escuchado el Evangelio aquí. En lo personal, yo no lo escuché de forma clara y precisa en mi país de origen, México. Pero Dios nos ha concedido aquí el poder escuchar la palabra de Dios y escuchar, y en este caso, ver a Jesucristo para perdón de nuestro pecado. Tal vez Dios te ha traído aquí el día de hoy para que escuches así el poder del Evangelio en Jesucristo. Él ha enseñado el camino que has de escoger. Pero si en tu incredulidad decides no creer, serás y llevarás a cabo las consecuencias de tus decisiones y de tu incredulidad. Entonces vemos que aquí todos los hijos de Dios que conocen la verdad de Dios es porque han sido instruidos por Él, por Dios. El Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Su loor, su alabanza permanece para siempre. Pero es interesante, el principio de la sabiduría. ¿Quieres buenas decisiones? ¿Quieres escoger el camino correcto? Teme al Señor, guarda sus mandamientos. Sé instruido por la palabra de Dios. Y ojo, bajo esos mandamientos verás las bendiciones del Señor. En incredulidad rechazas así la instrucción y la guianza de Dios. No habrá entendimiento, habrá necedad y por ende las consecuencias de tu pecado. El Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermosa promesa. Yo te guiaré por el camino justo. En ti estarán mis ojos en protección, cuidándote, guiándote, instruyéndote. Sencillamente porque eres mi hijo en Cristo Jesús. Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¿Quién es el todopoderoso soberano que ordena nuestros pasos? El Señor. Y si creemos en sus mandamientos, sabemos que esos pasos están ordenados para que le sirvamos. Efesios 2:10 dice que en Cristo Jesús somos hechura suya y que Él ha predestinado las buenas obras para que andemos en ellas. Por lo tanto, si eres hijo y conoces su voluntad y cultiva la voluntad de Dios, es decir, sus mandamientos en tu vida, ten la seguridad que los momentos de dificultad, de tomar decisiones, siempre toma, sé sabio y siempre toma los caminos del Señor. A pesar de la persecución que podamos recibir, porque esos caminos son de justicia y de verdad y llevarán un fin de libertad. Dice Juan capítulo 3, versos 20 y 21, porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero ojo, mas el que practica la verdad, se disciplina en la verdad, constantemente se está renovando en la verdad, dice, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, guiados en Dios, instruidos por Dios. Entonces vemos aquí que la fe nos guía por el camino de justicia y que la incredulidad aborrece la luz para amar nuestra propia voluntad. ¿Cuál es la promesa que encontramos en Salmo 25, verso 12? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Teme al Señor, guarda sus mandamientos, Él te enseñará el camino que has de escoger. El tercer punto sería el verso 13. Si Dios ama a sus hijos y los instruye bien, por consecuencia, ellos gozarán del bienestar bajo Dios, incluso en medio de cualquier persecución, porque ellos son amados, perdonados e instruidos en la verdad. Por consiguiente, gozarán de bien bajo Dios. Esa fue la visión de los puritanos. ¿Sabían que eran amados en Cristo? ¿Que estaban siendo instruidos según sus mandamientos? ¿Sabían que donde ellos se moviesen, el bien y la misericordia los acompañarían? Pero aquí viene el elemento: estar en Cristo Jesús, caminando por la senda de la justicia. Por eso encontramos que esa visión que encontramos en el Salmo bien se puede aplicar en la historia. Que estos que habían emigrado tenían una visión de someterse a Dios en la tierra que ellos iban a poseer. Vemos en el Salmo 69, 36, la descendencia de sus siervos, ojo, heredarán la tierra, y los que aman su nombre habitarán en ella. En el Salmo 112, verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Vemos estos dos salmos juntamente con este Salmo 13. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Un concepto errado entre los evangélicos ha sido solamente nuestra vida celestial. Y muchas veces somos tan descuidados de solamente pensar en la vida celestial que nuestra vida aquí y ahora, en esta tierra, es descuidada. Y de esa forma no obedecemos los mandamientos que nos ha dado. Pero lo que vemos en estos tres textos, en el Salmo 25, el Salmo 69 y el Salmo 112, es que los justos heredarán la tierra, será bendita en esta tierra, y ojo, y sus hijos de los siervos también la heredarán. Por eso la introducción de que el mundo y el futuro le pertenece al cristianismo. Es nuestro deber creer y andar en los caminos de justicia para cosechar así las bendiciones que Dios ha dado. Pero tal vez alguno de ustedes diga, no, yo creo que la vida celestial es suficiente. Bueno, vamos a ver y repasemos algunos aspectos. Primeramente, reconozcamos la primera tierra concedida en las Escrituras. Fue a nuestros primeros padres en el Edén, de la cual fueron expulsados. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Cuál fue la primera tierra que Dios concedió según las Escrituras al ser humano? El Edén. ¿Pero qué los expulsó de esas tierras, de esa bendición? Su desobediencia. En otro aspecto podemos ver que la segunda tierra concedida pactualmente fue la tierra de Canaán a los hijos de Israel, y que por su incredulidad fueron también expulsados de ella, llevados al exilio en Babilonia. Entonces vemos que Dios ha concedido una y otra vez tierra para que la trabajemos para su gloria.
Lo primero fue la desobediencia. Y lo segundo en la tierra, a los hijos de Israel, fue la incredulidad. Y según Hebreos lo repite. Entonces, en ambos lugares, Dios concede una tierra para trabajar, vivir y exaltar a Dios en esas tierras. Pero en ambos campos, la incredulidad y la desobediencia han expulsado así al pueblo del Señor de ella. Y en ello encontramos una tercera y última tierra concedida en las Escrituras, la cual es concedida al pueblo del pacto, a los hijos de Dios, es decir, a los cristianos. ¿Y cuál es esa tierra? El mundo. En otras palabras, Dios nos ha concedido en Cristo Jesús heredar la tierra para su gloria, siendo el cielo nuestra ciudadanía eterna. Es decir, porque estamos en Cristo Jesús, tenemos una ciudadanía eterna en los cielos. Pero antes de nosotros consumar esa ciudadanía en los cielos, tenemos que trabajar la tierra que Dios nos ha dado y que como peregrinos estamos caminando en ella. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, aquí hay una serie de textos que quiero para enfatizar esta verdad. Y de esta manera llamar a cada uno y someter a cada uno la conciencia para que se ocupen en esta tierra que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 4, verso 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham creyó y fue contado justo delante de Dios. Dios llevó a cabo sus promesas. Pero la generación siguiente, los hijos de Israel, eran incrédulos. Y Dios trajo juicio sobre ellos. Es decir, que todo aquel que mediante la fe entiende las promesas de Dios, no solamente es declarado justo, pero mediante la fe, en obediencia a los mandamientos de Dios, saben que son herederos del mundo. Eso lo vemos incluso en los mandamientos que hemos leído temprano y que en Efesios capítulo 6, versos 2 y 13 se repite nuevamente a los cristianos, donde se nos exhorta: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos nuevamente, Dios se coloca como el que nos introduce en este pacto de gracia, pero nos da mandamientos para que aprendamos a gobernarnos debajo de Él. Y uno de ellos que vienen con promesa, y el primero que viene con promesa, es el a saber honrar a nuestro padre y a nuestra madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, maximizar tus días en la tierra que Dios te conceda. Maximizarlos. Que sean de provecho para ti, para los tuyos, para tu descendencia, en el temor del Señor. Pero si somos incrédulos y desobedientes, como también en el entendimiento de los puritanos, no importa la tierra que vayamos, por ser desobedientes, vamos a perecer, porque preferimos tomar otro camino ajenos a la voluntad de Dios. Marcos capítulo 10, versos 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué dice? Que en última instancia, quien debe de gobernar no es ni la familia, ni las propiedades, ni las ambiciones que yo pueda tener en esta tierra, porque esa no es la ambición cristiana,
sino Cristo y su causa debe de gobernar nuestra vida, y que si en esa causa hay quienes se rebelan en incredulidad a los mandamientos de Dios, Dios continúa siendo fiel, concediendo ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Por eso mencionábamos anteriormente que no importa el camino que andemos, sabemos que hay bendición a pesar de las persecuciones. Dios promete andar y cuidar de sus hijos incluso en estos momentos. Pero aquí vemos un elemento: el presente siglo y el siglo venidero. Se nos exhorta a ser fieles en el presente siglo, llevando la causa de Jesucristo y su evangelio, la gran comisión, a pesar de la incredulidad o desobediencia de los que estén a nuestro alrededor. Nuestra visión debe ser exaltar a Jesucristo y su causa sobre toda nuestra vida. Y Dios concederá tierras, casas, lugares donde saltemos, subyuguemos todo para la gloria de Dios. Esa casa o esa tierra no necesariamente pueden ser mansiones. Tal vez es la habitación donde duermo, pero que sea exaltado Jesucristo ahí. Y que cualquier lugar que Dios te coloque o te conceda avanzar, siempre tengas ese principio de llevar la causa de Jesucristo a pesar de la incredulidad o desobediencia de otros. Primera de Corintios capítulo 3, 21 y 23. Ojo, el mundo y el futuro le pertenece al cristianismo. Y Primera de Corintios capítulo 3, verso 21 al 23, en las palabras del apóstol Pablo, da esa certeza de que donde nos movamos hacia el futuro le pertenece a nuestro Dios. Y nosotros, y eso le pertenece a nosotros, para que aprendamos a subyugar todas las cosas para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 21 y 23. Así que ninguno se gloría en los hombres. ¿Cuál es el problema del falso evangelio? La gloria de las posesiones, de su ego. Tengo más que tú, ¿no? Pero aquí en la fe cristiana, como decíamos anteriormente, no es centrado en el hombre, sino centrado en Dios. Y por lo tanto somos siervos, no señores. Siervo de las cosas que Dios nos dé, del talón de cheque que tienes cada semana. Sé un buen siervo, porque donde seas fiel en lo poco, el Señor te colocará en lo mucho. Pero si en lo poco somos desordenados, incrédulos y desobedientes, ¿cómo Dios va a recompensarte en las cosas que Él quiere darte a través de la buena mayordomía? Sé fiel en lo poco, Dios recompensará en lo mucho. Porque tu corazón estará centrado en Dios, no en tus sueños, no en tu ambición, no en ti. Pero ¿qué dice aquí? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, ojo lo que dice la palabra del apóstol Pablo aquí, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Por eso tenemos y podemos afirmar con certeza que el mundo y el futuro le pertenece al cristianismo, porque Cristo lo llena todo y sus hijos heredarán la tierra. Mateo 28, verso 18, lo leímos hoy en la mañana. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo el Dios soberano, que reclama todo el universo y toda la tierra suya, nos da, en términos presentes, nuestra green card para
y por todo el mundo, en la soberanía de Cristo. Cuando los gobiernos quieren meter su política y limitarte, recuerda a tu Señor Todopoderoso que reclama toda la tierra para su gloria. Y por lo tanto tenemos la libertad en Él de predicar así, llevar así su nombre y reconocer que todo le pertenece a Cristo y que nosotros en Cristo nos pertenece para llevar su causa, su gran comisión. Por lo tanto debemos reconocer que somos herederos de esta tierra en Cristo y para Cristo. Y sin embargo, nuestro destino final serán los cielos nuevos y la tierra nueva por la eternidad en la presencia del Trino Dios. Tenemos esta doble realidad. En el presente, el mundo en Cristo y para Cristo nos pertenece. Pero sabemos que nuestra ciudadanía es celestial y es permanente. Aquí, pasajera. En los cielos, permanente. Tenemos esta doble realidad. Siendo ciudadanos y estamos en Cristo Jesús de los cielos, que es permanente, pero aquí incluso tenemos ciertas persecuciones. Que incluso cuando reconocemos a Cristo Señor de toda la tierra, partidos políticos limitan esa libertad y no podemos movernos con la libertad. Pero sin embargo, en Cristo Jesús debemos de reformar nuestra manera de pensar y ver que la tierra que se perdió en el Edén y en Canaán, por la incredulidad y la desobediencia, mediante la fe en Cristo Jesús, le pertenece a los cristianos. Por eso tenemos la seguridad aquí y en este siglo presente de que debemos de vivir para la gloria de Dios, sabiendo que heredaremos la tierra para su gloria. Por eso dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Aquí hay persecución, pero si estás en Cristo Jesús, tu ciudadanía es celestial, tu ocupación es aquí en la tierra. Vive para la gloria de Dios, exalta a Dios en todos tus caminos y veremos cómo Dios lleva a cabo su fidelidad, concediéndonos las bendiciones en las esferas de nuestras vidas, en las tierras que Dios nos concede para exaltar a nuestro Dios. Quiero terminar con una frase del propio puritano John Walton, que dice lo siguiente, y fue su visión hacia América. No es una visión ambiciosa, era una visión en Cristo Jesús, que Dios va a bendecirnos porque seremos como una ciudad elevada en la colina para luz a las naciones. Está haciendo eco de lo que las palabras del Señor, que seríamos sal y luz para el mundo. Que tu vida, tu visión, tu familia, tu congregación, tu sociedad sea elevada en el temor del Señor, viviendo bajo Dios como luz de estas verdades que hemos hablado. Y estas son las frases, o esta es la frase, perdón, de John Wilton. Dice, nosotros escogemos la vida para que nosotros y nuestra simiente vivamos, obedeciendo a Dios y aferrándonos a Él, porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. Qué hermoso celebrar la acción de gracias, porque fueron estos hombres visionarios bajo los mandamientos de Dios que conocieron la bendición de entrar a una nueva tierra, exaltando a Dios, sus mandamientos y su ley como forma de vida. Y aún a pesar de lo que ha pasado en los últimos 100 años, aún estas tierras se puede encontrar esta fe en sus simientes por estos padres que vinieron con esa visión de exaltar la tierra, de exaltar así a nuestro Señor sobre la tierra, y de esa manera encontramos todavía hoy la fe cristiana en estas tierras. Inclinemos nuestro rostro, oremos a Dios. Señor, te damos gracias porque hemos encontrado en este hermoso salmo estos 3 textos que nos hablan de tu amor, de tu instrucción, pero de tus promesas. Qué mayor dicha de estar en Cristo Jesús y saber que en Cristo Jesús todo
nos pertenece. No hay límite en la cual podamos movernos para exaltar a Jesucristo. Somos pecadores y nos hemos alejado incluso de tus mandamientos y desconocemos incluso tus promesas. La incredulidad o la desobediencia nos aleja de esas tierras de bendiciones. Señor, atráenos nuevamente a Cristo Jesús y que aprendamos esta doble realidad de ser ciudadanos celestiales, que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está permanentemente por la causa de Cristo, pero que también debemos de ejercer dominio aquí en la tierra. Que cualquier tierra que tú nos concedes, cualquier tierra que nuestros pies avanzan, sean para que tú seas exaltado. Gracias, Señor, por estas promesas, por esta exhortación. Y te pedimos así que obres en aquel pecador que no te conoce, que mira a Jesucristo para perdón de pecados y en Él encuentre su plenitud, su vida, su prosperidad, así como nosotros la hemos encontrado. Que nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, sea Jesucristo y su obra hecha en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. En Cristo Jesús. Amén.